Shalom Alejem, pueblo de Israel disperso en las naciones. Continuamos. Ahora en la parte quinta de la salvación viene de los judíos. Vamos a ver ahora la descendencia y la bendición. La diferencia entre estos dos elementos, la cera, la simiente natural y la que viene por elección. Cualquier consideración seria del papel de los judíos, de una forma del papel especial y continuo desempeñado por ellos en la economía de la salvación después de la llegada del Mesías, debe examinarse con detenimiento porque es una cuestión bien compleja. En este sentido, es que vamos a ver la bendición dada a los judíos como la descendencia de Abraham, la cera. Debe a usted resultarle de pronto familiar, pues también aparece en el Magnificat de la bendita Miriam, madre de Yeshua, ese himno que está en Lucas 1:46 a 55, cuando la saludó su prima Elisheba y le dijo: ¿cómo es que me viene a saludar la madre de mi Señor? Y espontáneamente ella habló esas hermosas palabras. De esa manera podemos ver que eso se suele también agregar a nuestras oraciones, aún en nuestro Sidur judío mesiánico, israelita mesiánico, lo tengo, la oración de la tarde, lo tienen también en su breviario, en los seminarios, en los libros de los que estudian para el sacerdocio. Es muy importante entender esto también. Como un católico debe adorar, alabar, como la bendita, la Virgen Miriam, madre de Yeshua, llamada María. Ella dice, por ejemplo, al finalizar este himno, al principio es: no proclama mi alma la grandeza de Adonai, y mi espíritu se regocija en Elohim, mi Salvador. Ella reconoce que el Eterno es su Salvador. Y después dice: como había hablado a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Como habló a Abraham, a nuestros padres, a su descendencia para siempre. La judía, bendita Miriam, habló estas palabras. Estas palabras se refieren a Génesis 22, 17 al 18, donde Abraham, después de ofrecer el sacrificio de Isaac, que de hecho es como si lo hubiese realizado, en obediencia a la solicitud del Eterno, le promete a Abraham: todos los pueblos de la tierra serán benditos a través de tu descendencia. Todos los pueblos, todas las naciones, las familias, le he dicho más antes ya. En numerosos pasajes posteriores del Antiguo Pacto, el Eterno repite su promesa de una relación especial con la descendencia de Abraham. Por ejemplo, en Devarim, Deuteronomio 32, 9 al 10, Jacob, como nieto de Abraham, presenta la descendencia de Abraham, pero la parte de Yah es su pueblo, dice. Jacob, su propio dominio, lo encontró en el desierto, en la soledad rugiente, lo cubrió, lo alimentó, lo cuidó como a la niña de sus ojos. La parte de Yah es su pueblo, Jacob, su propio dominio. Vamos a ver el significado entonces de la semilla especial, la zera, más propiamente. Descendencia. Es algo físico, esta palabra es semilla, lo que llamamos semen del hombre, que es algo sagrado. El pecado de fornicación, adulterio y demás es que ha hecho aparecer esto como algo inmundo, algo que no sirve. Hermanos, empecemos por considerar el uso y significado de descendencia o semilla en el Antiguo Pacto. Mucho cuidado. Cuando leemos cómo Elohim crea cada vida en el capítulo 1, versos 11 al 12,
una traducción literal en el hebreo original, nos impacta el énfasis que se coloca en la palabra semilla, seguida por la frase cada uno según su especie. Semilla, cada uno según su especie. Tome cuidado, grabe eso muy bien. En el original, en cada uno de los dos versos, la palabra semilla aparece 3 veces seguida por cada uno según su especie. En estos versos, Elohim dijo: produzca la tierra hortalizas, plantas que den semilla y árboles frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Y así fue, la tierra produjo hortalizas, plantas que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Elohim vio que esto era bueno. Esto se reitera unos versos más tarde con una repetitiva insistencia en que todas las escrituras reproduzcanse de acuerdo a su especie. Versos 21 al 25, ¿no? Elohim creó entonces los grandes monstruos marinos, todos los seres que viven en las aguas según su especie, y todas las aves según su especie. Vio Elohim que todo lo que creó era bueno, y díjoles: produzca la tierra animales vivientes de diferentes especies, animales del campo, reptiles, animales salvajes. Y así fue. Elohim hizo las distintas clases de animales según su especie. Dice: los animales del campo según su especie, todos los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Elohim que todo esto era bueno. Es como si el Señor, sabiendo de antemano que en los últimos tiempos aparecería la teoría de un descendiente también de Abraham, del judío Charles Darwin. 3 judíos han hecho mucho daño a la humanidad. ¿Sí? Karl Marx, con el materialismo histórico, y Sigmund Freud también, en cierta manera, con el pansexualismo. Bueno, cuando un judío se aparta del Eterno, hace un gran daño. De esa manera, quiso cortar las alas de esta teoría falsa y perniciosa, la teoría de la evolución. Con esto, enfatizando que cuando Él creó cada especie diferente de vida, vegetal o animal, Él le concedió la propiedad de poder reproducirse únicamente dentro de su propia especie. Y que la facultad de producir semilla que resulte en la reproducción cierta de acuerdo a su propia especie es intrínseca a la misma naturaleza de la vida. Es más, eso es intrínseco, el reproducirse según su especie. Muy importante entender esto. Es intrínseca a la misma. A pesar de todos los esfuerzos en sentido contrario que se han hecho, nadie ha podido mostrar ni un solo ejemplo de semilla alguna que produzca una vida que no sea de su misma especie. No se ha observado jamás una mutación de una especie a otra. Dicen, pero no es. Y este sentido de inmutabilidad es intrínseco al concepto de semilla. De ahí viene semen en la Biblia. Según su especie. Muy importante. El concepto de semilla se encuentra en el mismo centro de la creación de la vida por Elohim. De modo que podemos ver que la vida, la idea de la semilla comprende la idea de la generación de acuerdo a su propia especie. Que Elohim ha iniciado la cadena de la creación, la cadena de la vida, creando el Padre, ¿sí? O el Patrix o Matrix, con la habilidad de producir semilla. Y que la habilidad de producir semilla conlleva una reproducción dentro de la propia especie, Esta identidad se extiende al campo moral, Y más adelante en el Génesis encontramos la semilla nuevamente refiriéndose a la batalla entre Java y su descendencia y la serpiente y su simiente también. Génesis 3:15. El protoevangelio, el primer evangelio, la
diríamos yo, la Rishon HaBesorah. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, o sea, ¿quién? La descendencia de la mujer. Y mientras tú le herirás su talón. Vemos aquí que la semilla conlleva un fuerte sentido literal de descendencia física, al igual que una fuerte noción de carácter, de identidad, de ser según su propia especie, tanto en el campo físico como en el moral. Las características morales de la relación entre la mujer y la serpiente, la enemistad mutua, pasaría a través de generaciones, a través de tu semilla y su semilla, de manera parecida a las características físicas. Esto es muy importante que entendamos. También se puede ver esto en la encíclica Humane Vitae de Pío XII y el discurso del Papa Juan Pablo II ante la Academia Pontificia de Ciencias del 22 de octubre del 96. Muy importante es esta doctrina, donde no es compatible con algunas partes de la teoría de la evolución. Muy importante. De esa manera, sin embargo, vemos también que en el antiguo pacto, que la bendición de Elohim destinada a fluir a través de la semilla de Abraham, del padre, del hijo primogénito, del padre al hijo primogénito, no siempre tenía lugar, sino que ignorando al hijo mayor, iba a recaer sobre uno más joven. Este es un patrón que también se repite desde Adán mismo. No fue a Caín, sino ¿a quién? A Hebel, y en realidad como lo mató, a Shet. Y así Abraham no a Ismael, sino a Isaac. Y Isaac no a Edom, Esaú, sino a Jacob, Israel. Israel no a Reubén, ni al segundo, ni al tercero, ni al sexto, sino al séptimo, Joseph, y a sus nietos. De ahí pasó directamente ni siquiera al mayor Menashe, sino a Efraín. Ese es otro temaza muy importante. De esa manera tenemos aquí todo esto. La intención original de Elohim parece ser que en cada generación pasará una bendición especial, una especie de patrimonio espiritual que debería ir del padre al hijo primogénito. No obstante, en cada una de las generaciones, los tres patriarcas vemos que no fue así, ¿sí? Tan centrales en el judaísmo, en la fe judía, que Elohim mismo se identifica como el Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Ya? La regla se suspende y la bendición fluye al hijo más joven, no al primogénito. Y así, a través de los siglos, esta tipología ha sido aplicada a la situación de los judíos y los gentiles también. Los judíos eran los hijos mayores y en un principio tenían el derecho a la bendición especial del Padre, Elohim en este caso, pero debido a que no fueron merecedores de la bendición, esta se les retiró al parecer y le fue conferida a los hijos menores, los gentiles. Varios pasajes del Nuevo Pacto se citan con cierta frecuencia para respaldar la idea de que la bendición especial que había sido impartida a los judíos había sido revocada posteriormente. Por ejemplo, en la frase de Yohanan el Bautista, en Mateo 3:9 dice: yo les aseguro que Elohim puede sacar hijos de Abraham de estas piedras. Otro pasaje es de Shaul Pablo en Romanos 9, 6 al 8. No todos los israelitas son Israel, como tampoco los descendientes de Abraham eran todos hijos suyos. Dice, qué raro, ¿no? Pues le fue dicho: los hijos de Isaac serán considerados tus descendientes. En Isaac te será llamada descendencia. O sea que no basta ser hijo suyo, según la carne, para ser hijos del Eterno.
La verdadera descendencia de Abraham son los hijos que le han nacido a raíz de la promesa del Eterno y la fe como respuesta a esto. La cuestión es cómo estas afirmaciones se pueden reconciliar con las repetidas promesas de Elohim a los judíos, los cuales aparentaban ser eternas, las cuales más bien irrevocables en naturaleza. Shaul Pablo afirma en Romanos 11, 28 al 29, porque ateniéndose a la elección, dice, ellos son amados por causa de los padres, porque son, dice, irrevocables los dones y el llamamiento de Elohim. En realidad, aquí es la división de las tribus que hubo entre norte y sur, y cómo es que los de Israel, que es Efraín del norte, se gentilizaron. Entonces, el Eterno mantiene su promesa, pero no a través de Judá, sino a través de, como la mantuvo, la bendijo a través de Efraín. Y con Efraín llegan los gentiles. La aparente contradicción entonces puede ser resuelta en todo esto. ¿Cómo es eso? Cuando hacemos una distinción cuidadosa del pasaje de Mateo, Yohanan el Bautista no habla de rebajar el estado de los judíos, sino de elevar el estado de otros. Al hacer esto, Elohim no violaría su promesa, sino que estaría él extendiéndola. La extiende su promesa. Como Él es soberano, gracias extraordinarias a otros, Él da un derecho que Yeshua enfatiza en una parábola que viene al caso, donde dice, no tengo derecho de llevar mis cosas de la manera que quiero, o será que porque soy generoso y tú eres envidioso. Recuerden la parábola del hombre que salió a buscar obreros para su viña. Salió a una hora de terminar el día y empezó a pagar a ellos el mismo precio. Él es libre de hacer lo que él quiera con su dinero. Mateo 20:15, ¿no? De modo que la amenaza de Yohanan el Bautista no era que Elohim iba a sacar a los judíos de su posición en el orden divino, sino que él podría elevar a otros al mismo nivel. Y esto es a Efraín. La otra distinción que debería hacerse es entre la bendición por elección, note usted bien, tal como pasaba de padre a hijo primogénito entre los patriarcas, y la bendición por naturaleza, es decir, la que se incorporaba a la naturaleza del individuo como una característica heredada según su especie. Esta última es a la que se refiere el concepto de semilla en el Antiguo Pacto, y la que se enfatiza por el uso repetido de la frase semilla de Abraham, un énfasis que desafortunadamente se pierde con frecuencia en las traducciones modernas. En el hebreo se ve muy claro, de modo que parece que el tipo de bendición anterior, bendición de una gracia especial, un tanto análoga a la que pasaba de padre a hijo primogénito en principio, y la cual pertenecía a los judíos antes de la venida del Mesías, se extendió a los fieles goim, gentiles, ¿ya?, que se negaban a creer en el Mashiach. No obstante, un segundo tipo de bendición, una bendición por naturaleza prometida a la semilla de Abraham, continuaría fluyendo de acuerdo a su propia especie, como lo sugiere la palabra semilla o zera, ¿ya? Por lo tanto, permanecería como la raza judía a pesar de su falta de fe en Mashiach. Shaul Pablo alude a esta dualidad de bendiciones en su famosa metáfora de las ramas injertadas del buen olivo y el olivo silvestre en Romanos 11, 16 y 24. Dice, si la raíz es santa, lo serán también las ramas. ¿Ves que algunas ramas han sido cortadas mientras que a ti te tomaron de un árbol silvestre para injertarte en el árbol del buen olivo, beneficiándote así de la raíz y de la savia del olivo? No desprecies a esas ramas, o sea, al judío. ¿Cómo puedes
¿Cómo puedes sentirte superior? No eres tú el que sostiene la raíz, sino que la raíz la que te sostiene. Y dirás, cortaron las ramas para que yo sea injertado. Muy bien. Por su incredulidad fueron suprimidos, mientras que tú estás firme por la fe. Sí, pero no seas orgulloso y vigila tus pasos. Porque si Elohim no perdonó las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti, gentil. ¿Sí? Pues Elohim dice, en cuanto a ellos, si no se obstinan en rechazar la fe, serán reinjertados, diría yo. Pues Elohim es capaz de injertarlos de nuevo. Si tú fuiste sacado del olivo silvestre, que es contra naturaleza, para ser injertado en el buen olivo, que no era tu misma especie, será mucho más fácil para ellos que son de la misma especie del olivo volverlos a injertar. Entonces, en esta metáfora, la savia del olivo es la bendición por elección, mientras que la naturaleza intrínseca de la rama cultivada versus la silvestre es la bendición por naturaleza, el judío mismo. Los gentiles son las ramas silvestres, es decir, los que no participan de la bendición por naturaleza, los cuales han sido injertados en el árbol recibiendo la bendición por elección. Al igual que la rama injertada recibe la savia que circula en el árbol. Por otro lado, los judíos, es decir, las ramas cultivadas debido a su bendición por naturaleza, han sido cortados por su incredulidad y por lo tanto han sido separados del flujo de la savia, o sea, de recibir la bendición por elección. No obstante, mantienen su carácter de ramas cultivadas, ya que la bendición por naturaleza le pertenece a la semilla, según su especie, ¿ya? Que se reproduce de acuerdo a su especie. Por lo tanto, cuando vuelvan a la fe y de este modo vuelvan a ser reinjertados en su propio olivo, cuán benditos serán, ya que estarán entonces recibiendo la bendición por elección, destinada originalmente para ellos, la cual concuerda perfectamente con la bendición por naturaleza, y por la gracia, por ambos encuentran un paralelo en las palabras. Por eso es importante acá estas dos, en el postulatum del primer concilio vaticano, invitando a los judíos a la eclesia, y en el cual dice, de esa manera ustedes recibirán plenamente el culmen y la corona de su fe. De esa manera, hermanos, hemos visto esta parte muy importante: la especie, la elección, la naturaleza, la zera de Abraham, que es el pueblo de Israel, los judíos, como hoy en día más ya se conoce. Gracias, bendiciones, que el Eterno bendiga a su pueblo. Quien estuvo con ustedes, Shaliach Yahushua Avanzado de la Congregación Israelita Mesiánica en Santa Cruz, Bolivia. ¿Queréis comunicaros conmigo? Mi número +591 60 94 94 94.